En esta sexta sesión del curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hesperides vamos a analizar uno de los conceptos más conocidos de cuantos desarrolló Marx, y me estoy refiriendo al concepto de fetichismo de la mercancía. Toda producción de valores de uso dentro de cualquier tipo de sociedad es en última instancia una producción de carácter social. Los seres humanos producimos y reproducimos bienes económicos, las condiciones materiales de nuestra propia existencia, junto con otros seres humanos. Sin embargo, según cual sea la estructura de propiedad dentro de una sociedad, la producción y distribución de bienes económicos puede organizarse de distintos modos. Dentro de una sociedad mercantil, ya lo estudiamos en sesiones anteriores, la riqueza material, los bienes económicos, adoptan la forma social de mercancías. Que los bienes económicos adopten la forma social de mercancía simplemente implica, por un lado, que la producción de esos bienes económicos tiene lugar a través de productores separados, independientes los unos de los otros, que transforman la naturaleza a través de unos medios de producción que son de su propiedad privada. Y por otro lado, también implica que la distribución de esa riqueza material, de esos bienes económicos, tiene lugar a través del mercado, de los intercambios de unas mercancías por otras mercancías a través del mercado. Ahora bien, precisamente a través de ese intercambio, las mercancías, que en origen parecían ser el resultado del trabajo privado de productores independientes, se terminan manifestando como un producto social del trabajo de todos los productores. Por un lado, si yo produzco harina y se la vendo a cambio de otra mercancía al panadero, es evidente que ese panadero produce pan sobre la base de la harina que yo he producido. Por tanto, yo, productor de harina, en parte también soy corresponsable de la producción final del pan. Y a su vez, si el panadero intercambia el pan que ha producido a cambio de la ropa que ha producido un sastre, el sastre se beneficia del trabajo del panadero porque a su vez el panadero se beneficia del trabajo del sastre. Es, en última instancia, como si hubiesen trabajado en común y se hubiesen repartido la producción común, la ropa y el pan, en función de las necesidades de cada uno de ellos. Que no es eso en realidad lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido es que cada uno de ellos separadamente, independientemente, ha utilizado su trabajo para producir bienes económicos que adoptan la forma social de mercancía y que son intercambiados como mercancías por otros bienes económicos producidos por otros productores independientes que también adoptan la forma de mercancía. Pero el resultado de intercambiar las mercancías a través del mercado es que ese trabajo inicialmente privado se acaba manifestando como un trabajo social. El trabajo de los productores independientes se termina socializando. Visto desde otra perspectiva, no es que cada uno de nosotros produzca de manera completamente separada al resto una porción del Producto Interior Bruto de una economía, sino que entre todos producimos el PIB, el Producto Interior Bruto de una economía, y luego lo distribuimos a través del mercado, porque lo producimos con la forma social de mercancías. Pero el PIB, repito, no es la agregación de unidades atomizadas de producción independiente, sino que es el resultado del trabajo interconectado de millones de productores independientes. Ahora bien, y aquí está la clave para entender el fetichismo de la mercancía, ¿cómo se interconecta dentro de una sociedad mercantil el trabajo que es desarrollado de manera aparentemente independiente por millones de productores privados separados los unos de los otros? El único nexo que permite conectar el trabajo privado de un productor independiente con el trabajo privado de otro productor independiente y que termina, por tanto, manifestando todo ese trabajo privado como partes de un mismo todo social, el único nexo que existe para ello en una sociedad mercantil, no en otras sociedades, sino en una sociedad mercantil, es la mercancía. Dentro de una sociedad mercantil, el trabajo privado de un productor independiente solo entra en contacto con el trabajo privado de otro productor independiente
a través del intercambio de los productos de ese trabajo privado, es decir, a través del intercambio de mercancías. Yo, como productor independiente, solo puedo cooperar contigo como productor independiente a través del intercambio de nuestras mercancías. Si yo no tuviera mercancías que llevar al mercado, no podría cooperar socialmente con otros productores independientes. Tal como señala Marx en el volumen primero del Capital, que es aquello que unifica a los trabajos independientes del ganadero, del curtidor y del zapatero, el hecho de que sus respectivos productos de su trabajo, son mercancías. La división del trabajo dentro de la sociedad mercantil se halla mediada por la compraventa de los productos de las distintas ramas de la industria. Por consiguiente, repito una vez más, en una sociedad mercantil, como dice el filósofo Aurelio Arteta, las relaciones humanas son inmediatamente asociales y solo se socializan, solo se vuelven relaciones sociales mediadas por la mercancía. Esto, ya lo hemos señalado antes, no tendría por qué ser así. No es que sea inherentemente así, naturalmente así, en la especie humana. Es así solo dentro de una sociedad mercantil, solo dentro de un modo de producción, pero podría haber otros modos de producción, de hecho los ha habido históricamente, en los que la producción y distribución de mercancías no se organizara a partir de la propiedad privada de los medios de producción, donde los trabajadores no produjeran valores de uso de manera separada, independiente, intercambiándolos luego a través del mercado, sino que ya de entrada produjeran esos valores de uso trabajando codo con codo, donde las relaciones humanas no fueran inmediatamente asociales, sino inmediatamente sociales, donde la distribución de esos bienes económicos, producidos ya originalmente de manera social, se efectuará no a través de su intercambio en el mercado, sino en función de su asignación primaria a aquellos que lo necesitaran. Por ejemplo, los seres humanos, representados en esta infografía por las letras H1, H2 y H3, podrían poner de entrada sus trabajos en común para generar producción, con la letra P, que precisamente porque ha sido producida conjuntamente es producción común, y posteriormente podrían retirar de ese fondo común de productos aquello que cada uno de ellos necesitara. Esa es una forma posible de organizar la sociedad, pero es una forma que contrasta con la organización mercantil de la sociedad. En la organización mercantil de la sociedad, cada ser humano genera valores de uso de manera independiente al resto de seres humanos, y lo que hace es llevar su producción al mercado para intercambiarla como mercancía por otras producciones que se encuentra en ese mercado. En una sociedad mercantil, por consiguiente, los seres humanos no entran en contacto directo los unos con los otros, sino que solo se relacionan indirectamente entre sí, mediados por la mercancía, por los intercambios de mi mercancía por tu mercancía. Cuidado, en este momento no estamos enjuiciando si esa forma de organizar la sociedad es preferible a la forma mercantil de organizar la sociedad. Solo me estoy limitando a exponer que la forma mercantil de organizar las relaciones de producción y de distribución no es la única posible. El ser humano es productor mercantil dentro de un determinado marco institucional, dentro de una determinada estructura económica que es contingente históricamente. Ni ha estado siempre, ni tiene por qué seguir estando en el futuro. Pero dentro de esa estructura económica que determina una sociedad mercantil, como digo, los individuos solo pueden entablar relaciones sociales entre sí, mediando esas relaciones productivas a través del intercambio de mercancías. Y eso es lo que convierte a la mercancía en un fetiche dentro de la sociedad mercantil. Convertir a algo en un fetiche consiste en investirle, en dotarle, en atribuirle de fuerzas, de capacidades, de funcionalidades que no posee en sí mismo. Por ejemplo, podemos convertir a una piedra en un fetiche y considerar que esa piedra tiene la capacidad para hacer llover.
Obviamente esa piedra no tiene objetivamente la capacidad de hacer llover, pero la superstición de los seres humanos le ha atribuido erróneamente a esa piedra el poder de hacer llover. Y en el caso del fetichismo de la mercancía, lo que sucede es que la superstición de los seres humanos les lleva a pensar que únicamente pueden entablar relaciones productivas entre sí, un ser humano junto a otro ser humano, a través de la mercancía, y por tanto le terminan atribuyendo a la mercancía el potencial productivo, la capacidad productiva, que en realidad es inherente a los seres humanos. Y en este sentido, el fetichismo de la mercancía tiene dos manifestaciones distintas. Por un lado, la cosificación de las personas y por otro, la personificación de las cosas. Es decir, que las relaciones entre personas adoptan la forma de relaciones entre cosas y las relaciones entre cosas adoptan la apariencia de relaciones entre personas. Por un lado, la cosificación de las personas o reificación de las relaciones productivas consiste en ocultar las relaciones productivas entre los seres humanos detrás de la forma de un objeto, de tal manera que parezca que esas relaciones productivas son una característica natural o consustancial al objeto. Relaciones productivas, por tanto, independientes de la voluntad humana. Más en particular, parece que el valor de una mercancía sea un componente intrínseco a la misma, cuando en realidad, y como ya hemos explicado en una sesión anterior, es una característica extrínseca, no intrínseca, extrínseca o relacional de las mercancías. Una mercancía es valiosa frente a otras mercancías porque ese es el modo en el que dentro de una sociedad mercantil oponemos o comparamos los fragmentos de trabajo social que ha desarrollado independientemente, como trabajo originalmente privado, cada productor independiente. Es decir, que con la cosificación de las personas, las mercancías parecen tener valor por sí mismas y no por ser el producto del trabajo humano desarrollado dentro de una sociedad mercantil que requiere en consecuencia la comparación a través del mercado del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese valor de uso con el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir otros valores de uso. Por tanto, la cosificación de las personas o la reificación de las relaciones sociales lo que hace es ocultar la complejidad y la estructura de esas relaciones sociales detrás de objetos que actúan como máscaras que ocultan esas relaciones sociales. Tal como dice Engels en su reseña del libro de Marx, una contribución a la crítica de la economía política, a la economía política no le interesan los objetos, sino las relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases sociales. Sin embargo, esas relaciones siempre están ligadas a objetos y aparecen como objetos. Entonces, como las relaciones sociales de producción nos aparecen superficialmente como objetos, tendemos a creer que son esos objetos los que despliegan esa estructura de relaciones sociales, cuando en realidad esos objetos son la síntesis social, dentro de un determinado modo de producción, de esas relaciones sociales. No es el objeto el que crea las relaciones sociales, son las relaciones sociales las que crean el objeto. Y por tanto el objeto no tiene el poder natural, intrínseco de generar esas relaciones sociales, sino que es un producto del mismo. Pero la reificación de las relaciones sociales, la cosificación de las personas, lo que hace es atribuirle erróneamente al objeto el poder de crear las relaciones de producción que permiten que unos seres humanos entren en contacto con otros. Y a su vez, claro, si estamos cosificando las relaciones productivas, de tal manera que es la cosa, el objeto, la mercancía, lo que entra en contacto con otras mercancías y lo que establece el conjunto de relaciones sociales dentro de una economía, entonces también estamos personificando a las cosas. Es decir, que la cosa, el objeto, es el protagonista de esas relaciones sociales, de tal manera que las personas que hay detrás de las cosas son meros mandados o representantes o criados de esas cosas. Los hombres no entran en contacto entre sí por un deseo racional de transformar la naturaleza para mejorar sus condiciones de vida, sino que entran en contacto entre sí como representantes de una dinámica exógena a todos ellos. Los hombres llevan las mercancías al mercado porque las mercancías quieren entablar relaciones
con otras mercancías, y los hombres son meramente los portadores de esas mercancías al mercado. Es decir, que el ser humano no es un ser humano. El ser humano en última instancia se convierte en una personificación de la cosa. El propio Marx describe al capitalista como una personificación del capital. El capital como si tuviera una voluntad independiente que llevara a que el capitalista se subordinara a sus designios. Tal como escribió Marx en Notas sobre James Mill, la economía política toma como punto de partida la relación del hombre con el hombre como si fuera la relación del propietario con el propietario, es decir, la relación entre representantes de cosas. Si al hombre se lo considera de inicio un propietario y solo como un propietario, alguien que afirma su personalidad y se distingue de otras personas con las que se relaciona a través de esa propiedad, entonces la propiedad privada se convierte en modo de existencia personal y distintivo. Por tanto, como señala nuevamente Marx en El Capital, los individuos se convierten en personificaciones de categorías económicas, portadores de ciertas relaciones e intereses de clase. La combinación de esta cosificación de las personas y personificación de las cosas, de tratar a las cosas como personas y a las personas como cosas, es lo que constituye el fetichismo de la mercancía, la falsa percepción de la realidad según la cual la naturaleza de las cosas determina el tipo de relaciones sociales que pueden entablar los hombres entre sí y a las que los hombres, en consecuencia, se tienen que subordinar. Pero cuidado, si el fetichismo de la mercancía constituye una falsa percepción de la realidad, no es porque el fetichismo de la mercancía no sea cierto dentro de una sociedad mercantil, sino porque la sociedad mercantil no es naturalmente el único modo de organizar la sociedad. No es que las cosas, por ser cosas, requieran de una sociedad mercantil. Los valores de uso no son naturalmente mercancías que requieran de las relaciones de producción y de distribución propias de una mercancía, de una sociedad mercantil. Las cosas, los valores de uso, los bienes económicos, podrían producirse y distribuirse de formas muy distintas a cómo se producen dentro de una sociedad mercantil. Pero como el ser humano está inserto dentro de una sociedad mercantil y esa sociedad mercantil genera su propia superestructura legitimadora, tendemos a naturalizar y a universalizar como algo inherente a los propios bienes económicos las reglas de la sociedad mercantil. Y esa es la falsa percepción de la realidad que genera el fetichismo de la mercancía y que es imprescindible para que la sociedad mercantil pueda seguir funcionando. Como dice Marx en el volumen primero del Capital, el fetichismo del mundo de las mercancías emerge de las peculiares características sociales del trabajo que las produce. Como dentro de una sociedad mercantil es verdad que los seres humanos de inicio producen de manera separada e independiente, como el carácter social de ese trabajo solo se manifiesta al intercambiar mercancías, que son el resultado del trabajo concreto y heterogéneo de muchos seres humanos distintos, entonces se hace necesario igualar los distintos tipos de trabajo concreto, de trabajo heterogéneo, a través del intercambio de mercancías. Es decir, se hace necesario la reducción, la equiparación del trabajo privado, independiente, concreto, heterogéneo de los distintos seres humanos a través de la igualación de las mercancías, de los productos de ese trabajo, en el intercambio. Como señala Marx en el volumen primero del Capital, los hombres, dentro de una sociedad mercantil, no establecen relaciones entre los productos de su trabajo como valores, porque consideren que esos objetos son meras envolturas materiales de trabajo humano homogéneo. No es que intercambien las mercancías porque en sí mismas sean trabajo humano homogéneo, sino porque, al igualar entre sí los heterogéneos productos de su trabajo que es a su vez heterogéneo, al igualarlos como valores, también están igualando entre sí los diferentes tipos de trabajo humano, y hacen todo esto sin ser conscientes de ello. Y no son conscientes de ello porque son presa del fetichismo de la mercancía. Por eso, por ejemplo, la filósofa Clara Ramas afirma que el fetichismo es la naturaleza misma de las relaciones de valor. Y asimismo, el economista David Rosenberg también dice que el fetichismo es la conclusión y la generalización más profunda de las relaciones de valor.
Las relaciones de valor implican el fetichismo de la mercancía y el fetichismo de la mercancía implica las relaciones de valor. No puede existir el uno sin el otro. No solo no puede existir el uno sin el otro, sino que en el fondo son lo mismo. Y por consiguiente, en definitiva, el fetichismo de la mercancía solo será superado cuando los productores adquieran una correcta percepción de la realidad histórica de las relaciones sociales, cuando comprendan que no está en la naturaleza de las cosas que la producción y la distribución de mercancías se organice en régimen de propiedad privada y a través del mercado. Pero para que esa comprensión de la realidad histórica de las relaciones sociales se generalice, es a su vez necesario superar el modo de producción capitalista, es necesario superar las relaciones de producción basadas en la mercancía. Solo socializando los medios de producción, abandonando el capitalismo, se superará definitivamente la ilusión, la falsa percepción de la realidad histórica que supone el fetichismo de la mercancía. Tal como afirma Marx en el volumen primero del Capital, la sombra religiosa sobre el mundo únicamente se desvanecerá cuando las relaciones prácticas de nuestro día a día, las relaciones entre persona y persona o entre persona y naturaleza, se nos presenten de un modo transparente y racional. Ese velo místico solo se retirará del proceso social de la vida, esto es, del proceso material de producción, cuando ese proceso material de producción se halle controlado de manera consciente y planificada por hombres libremente asociados. Hombres libremente asociados es a lo que Marx llamaba socialismo. En realidad, sin embargo, el fetichismo de la mercancía solo es la manifestación históricamente concreta de un fenómeno bastante más amplio y general que Marx denomina alienación. Dentro de cualquier sociedad basada en clases sociales, el ser humano está alienado. Y dentro de la sociedad capitalista, organizada en torno a la mercancía, esa alienación se expresará sobre todo a través del fetichismo de la mercancía. Pues bien, en la siguiente sesión, con la que concluiremos el estudio de la mercancía dentro de este curso de Anti-Marx, en esta siguiente sesión estudiaremos más en general el fenómeno de la alienación.